amigos, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en mi sector de tiro para la sesión armas. Vamos a analizar y probar un poquitito un modelo de Beretta que es entre la línea de modelos Cowboy. Esta es la Cowboy L, modelo 8000F. Es la versión compacta de este diseño de pistolas, que viene con la corredera cerrada. Nos sacó de la línea que estábamos acostumbrados a ver, que las Berettas tenían siempre la corredera abierta con una generosa ventana de expulsión. Esta tiene una ventana chiquitita y es toda cerrada. Y es una pistola bien compacta. Es gentileza del amigo Osvaldo Miranda, que nos prestó su arma para que podamos analizarla. Nos encontramos con una pistola de líneas muy compactas, muy cuidadosamente terminado todo, como para que no haya nada que roce, salvo acá las palancas de atrás, pero esto en la cintura no molesta para nada, está bien rebajado. Con esto le han sacado, con esto que comieron acá, le sacaron peso también al arma, no solamente achicarla en tamaño, sino también achicándola en peso. Tiene un grip que creo que lo está reducido directamente al mínimo, menos no podía ser, ya que el último dedo calza contra el cargador. Tenemos una cacha segrinada, muy bien terminada, como la Beretta 92, pero fíjense en que la cacha va más abajo que la empuñadura, pasa medio por encima del cargador para poder aprovechar al máximo su tamaño. Tiene la típica anilla para llevar el arma atada en combate, aunque no es una pistola militar, es una pistola de defensa, ¿no es cierto? Tenemos rayado atrás y adelante para poderla asir bien. En esta cumple bien la función para asirla bien, porque es muy chica y si no la podemos afirmar bien se nos escapa de la mano disparando cargas un poco potentes. Por acá, de este lado, tiene la biela del disparador también, que trabaja como es común en las Berettas, por afuera del armazón, metiéndose adentro de la cacha. Tiene guión y alza también insertados en cola de Milano, se pueden regular en deriva, en banco. Tenemos un martillo cómodo de montar con el rayado. Tiene el rayado acá para poder asir la corredera, para darle el golpe y poder meter un cartucho en recámara, que también al igual que en la 92 me molesta, a mi gusto molesta un poquito esto, ¿no? Este trabaja al igual que la Beretta 92. Si se pone ahí con el arma desmontada, queda descolocado, desconectado el gatillo. Ahí dispara, y si se monta el arma y se baja, funciona de palanca desamartilladora y queda activado el seguro. Hay que subirlo para poder hacer fuego. Tiene acá atrás el perno que conecta, que golpea la aguja percutora, que cuando bajamos la palanca y lo ponemos en seguro, se va para arriba, se ve ahí que se está yendo para arriba, ¿no es cierto? Entonces cuando el martillo cae no lo golpea. Acá en la ventana de expulsión se puede ver el cañón, y arriba tiene un agregado de acero, una guía de acero el cañón, porque su funcionamiento es acerrojamiento rotativo, pero no rota el cerrojo, sino rota el cañón. El cañón, cuando la corredera va hacia atrás, fíjense en que la guía esa se va para adentro, se va para el centro, ¿ven? Y cuando llega al centro se acomoda en una ranura que tiene la corredera interna y se desliza guiada por esa ranura, por esta guía de acero.
abrirla tenemos la palanca de bloque de desarme, y de este lado el botón, que es redondito, es un poquito más chico. Presionamos acá, bajamos la palanca y ya viene todo el conjunto. Acá tenemos esta pieza que cumple la función de bloquear, de guiar el cañón y de sostener la guía de resorte con su guía. Fíjense el movimiento de esta pieza. Ahí es la que hace mover, girar al cañón, lo hace rotar. Por medio de esta guía que tiene también de abajo el cañón en diagonal y este perno que engancha ahí y lo lleva hacia atrás. Cuando viene hacia adelante, ahí lo traba, lo bloquea y ahí lo abre. Acá el cañón está para que suba munición a la recámara, quiere decir que la corredera está abierta, ¿tá? Entonces, cuando viene hacia adelante, gira el cañón, ven cómo gira el cañón y lo bloquea. Ahí estaría bloqueado atrás. Perdón, en su parte más adelantada. Cuando viene hacia atrás, queda abierto para que suba la munición. Pero ven cómo hace el trabajo de rotar. Por esta diagonal que tiene agregado el cañón acá abajo, trabajando con esta pieza. Acá tenemos la rampa bien pulidita de alimentación y el cañón que es estriado. Y vemos que es un cañón que tiene una forma muy particular, ¿no?, por su tipo de funcionamiento. Tiene todos estos agregados de acero que son para cerrojarlo y hacerlo girar. Ahora vamos a poner unos disparos y vamos a hacer una pruebita de tiro apuntado. No creo que sea un arma muy precisa, pero bueno, vamos a hacer un tiro no de precisión, pero sí un tiro apuntado y unos tiritos rápidos, a ver cómo se comporta como arma de defensa, porque realmente el destino de este arma es el defensivo. El camino del exceso, el camino del exceso, el camino del exceso, camino del exceso, quemamos con malas artes el espíritu del vino y no va a regresar, no va a regresar. Quemamos con malas artes el espíritu. Ahora acá hicimos unos tiros apuntados. Pegó muy bien, la verdad que pegó bastante bien la pistola. Calculo que tomándose bien tiempo no se tiene que ir ninguno afuera de la parte negra. Vamos a ver cómo se comporta con este grip en el tiro rápido. Bueno, la verdad que el arma se comportó. Acá están los 10 disparos que hicimos en tiro rápido y se comportó mucho mejor de lo que, la verdad, de lo que esperaba, por ser una pistola tan chica y tan compacta. Fíjense en que sin el cargador el dedo este me queda ya afuera del grip. Y es una pistola para defensa que si uno tiene que llevarla muchas horas encima, es liviana y es bastante chica y cómoda. Así que la verdad que es para tenerla realmente en cuenta. Fíjense que cada vez que sale una nota de un arma que hacemos, también a su vez la escribo y la colgamos en la página del apostadero, altoimpactotv.com.ar, donde ahí pueden leerla o bajarla si les interesa el test de algún arma. Y si alguno quiere que le hagamos el test de un arma de su propiedad, puede mandarme un mail a armas.test@sectordetiro.zzn.com y ahí combinamos para poder hacer el test.
Le agradezco al amigo Osvaldo Miranda que nos prestó esta pistola para que podamos probarla. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, en este mismo segmento.